Bienvenidos al Sentido de la Fe. En este capítulo vamos a hablar de San Simón el Estilita. La historia de la Iglesia se entreteje con figuras que en medio de tensiones culturales, doctrinales y espirituales encarnaron la vocación cristiana en formas radicales y proféticas. Entre ellas destaca la de San Simeón el Estilita, un monje sirio cuya vida transcurrió sobre una columna, en un gesto de desapego extremo del mundo que se convirtió en un signo visible de la primacía de Dios. Lejos de ser una excentricidad, la opción de Simeón constituye un testimonio antropológico profundo. El hombre, creado a imagen y semejanza de Dios, encuentra su verdadera plenitud en unión con el Creador a través de la gracia, aun cuando ello implique caminos paradójicos y desconcertantes para la mirada mundana. El siglo V, escenario de su vida, se caracterizó por una iglesia en proceso de consolidación tras haber superado las persecuciones, pero que enfrentaba ahora tentaciones más sutiles, como la mundanización, las controversias doctrinales y el riesgo de diluir la radicalidad del Evangelio en el seno de una sociedad imperial. Simeón, al elevarse físicamente sobre su columna, simbolizó el llamado de todo cristiano a elevarse espiritualmente por encima de los ídolos de cada época, ofreciendo un modelo de fidelidad absoluta en medio de un contexto ambiguo. Su existencia, marcada por la penitencia, la oración incesante y la intercesión por el pueblo, puede interpretarse como una forma visible de la antropología cristiana. El hombre, en su unidad de carne y espíritu, es capaz de convertir incluso su corporalidad sufriente en liturgia viva, en ofrenda total a Dios. El cuerpo de Simón, expuesto al sol, la lluvia, el viento, fue un lenguaje silencioso de amor que anunciaba la primacía de la vida eterna sobre los bienes efímeros. En este video, la vida de San Simón se examinará como un paradigma de la vocación cristiana, una respuesta libre y radical a la gracia, cuya fuerza interpela a nuestro presente. El Imperio Romano de Oriente, en el siglo V, vivió un tiempo de transición. Tras la oficialización del cristianismo como religión imperial, la Iglesia ya no se enfrentaba a persecuciones externas sistemáticas, pero debía ahora afrontar desafíos internos, la mundanización. Las tensiones entre trono y altar y la amenaza de herejías que ponían en riesgo la unidad doctrinal. Se destacaban debates sobre la naturaleza de Cristo, el Espíritu Santo, así como la lucha contra el arrianismo y otras corrientes. El Concilio de Éfeso había reafirmado la maternidad divina de María y condenado el nestorianismo, pero la controversia seguía presente, revelando la necesidad de testigos que, más allá de disputas teológicas, encarnarán con su vida la verdad de la fe. El ascetismo oriental surgió como una respuesta a estos desafíos. En los desiertos de Egipto, Siria y Palestina, miles de hombres y mujeres abandonaban las ciudades para vivir una radical búsqueda de Dios. El monacato no era mera huida del mundo, sino un modo de afirmar, frente a la tentación de la idolatría política y del confort material, que la verdadera ciudadanía del cristiano se encuentra en la Jerusalén celestial. La tradición de los padres del desierto ofrecía ya modelos de oración, penitencia y lucha contra las pasiones, pero Simeón llevaría esta radical a un signo visible y externo, la vida sobre una columna. En términos doctrinales, su testimonio se inserta en la gran tensión entre la ciudad de Dios y la ciudad terrena. La Iglesia, aún en proceso de institucionalización, necesitaba recordar que su misión no se reduce a sostener estructuras políticas, sino a conducir a los hombres a la santidad. La figura de Simeón sirvió como recordatorio de que la fe no negocia con el poder ni se diluye en compromisos mundanos. Es una entrega total que abarca cuerpo y alma. En este sentido, el ascetismo de Estilita puede entenderse como un profético escatológico. La columna no es mero rechazo del mundo, sino un anuncio de la vida futura. Al elevarse sobre los hombres, Simón simbolizaba el destino de toda humanidad llamada a trascender su propia historia para orientarse a la consumación en Dios. Así, el contexto doctrinal y social de su tiempo encuentra en él una respuesta que desde el silencio y la penitencia fortaleció la unidad eclesial y renovó el ardor de la fe.
Simeón nació en Sisán, al norte de Siria, hacia el año 392. Hijo de campesinos, conoció desde su niñez el trabajo duro y el contacto con la naturaleza. A los 15 años experimentó un llamado a una vida más profunda con Dios e ingresó al monasterio. Su disciplina espiritual y su amor por la palabra lo llevaron a memorizar los 150 salmos que recitaba diariamente, convirtiendo su vida en una liturgia constante. Sin embargo, su rigor ascético, ayunos prolongados, mortificaciones y prácticas externas, resultó excesivo incluso para los monjes, que lo consideraron inadaptable a la vida comunitaria y lo expulsaron. Este rechazo no apagó su búsqueda. Al contrario, lo impulsó hacia formas cada vez más radicales de retiro. Se refugió primero en una cisterna seca, luego en una cueva, hasta que decidió abrazar la vocación inédita, permanecer de pie sobre una columna, en un espacio reducido, consagrando su cuerpo y su alma a la oración continua. Inicialmente su columna medía 3 metros, pero ante la insistencia de los peregrinos que lo buscaban, la elevó sucesivamente hasta alcanzar 17 metros. Desde ahí, expuesto al sol, al viento, al frío, Simeón convirtió su cuerpo en sacrificio visible, rechazando toda comodidad en favor de una intimidad radical con Dios. Vivió ascéticamente en columnas, estilitismo, durante 37 años cerca de Alepo para la penitencia y la oración. Predicó conversiones masivas y bautismos, exhortando a la penitencia y al perdón de deudas. Instituyó prácticas de vigilancia y oración en la región. Probablemente impulsó la construcción de estelas cristianas, decoradas con cruces en puntos cardinales de aldeas para marcar simbólicamente la presencia de la fe. La vida y doctrina de San Simón está mayormente documentada por testimonios de sus contemporáneos, como Teodoreto de Sirio y Evagrio, ya que no se encontró información directa sobre obras propias escritas. Mostró paciencia y caridad al permanecer indiferente a los insultos y provocaciones. Su ascetismo extremo y vida de riguroso sacrificio corporal ejemplificaron la perfección en la penitencia. Paradójicamente, cuando más buscaba la soledad, más personas acudían a él. Multitudes se reunían a los pies de la columna, campesinos, peregrinos, autoridades, incluso obispos y emperadores. Simón, sin abandonar su retiro, ejerció una misión pastoral única. Bendecía, exhortaba a la conversión, ofrecía consejos espirituales y llamaba a la penitencia. Su palabra, unida a la coherencia de su vida, otorgaba a sus exhortaciones una autoridad moral indiscutible. Se convirtió en intercesor del pueblo y en referente espiritual en un tiempo de tensiones doctrinales y políticas. Su vida no estuvo exenta de tentaciones y sufrimientos. La soledad, las inclemencias del clima, las distracciones de la multitud pusieron a prueba su perseverancia. Para perseverar en la profundidad de su oración, se vio obligado a elevar progresivamente la altura de la columna. Allí, libró la batalla interior contra el orgullo, la desesperanza y las pasiones, recordando que la verdadera victoria no consiste en el espectáculo de la penitencia, sino en la humildad de permanecer fiel al llamado de Dios. Tras 37 años en la columna, Simeón falleció en 459. Su muerte no significó el fin de este testimonio, pues numerosos discípulos imitaron su estilo de vida, dando origen a la tradición de los estilitas. Su cuerpo fue venerado como reliquia y su figura se convirtió en símbolo de una espiritualidad que, lejos de rechazar la humanidad, la eleva al ponerla enteramente al servicio de Dios. La vida de San Simón el Estilita no puede comprenderse únicamente como una hazaña ascética. Su radicalidad expresa un mensaje dogmático y antropológico de la fe cristiana, como la plena integración de la gracia divina en la vida humana, cuerpo y alma. Simón encarnó esta verdad al transformar su corporeidad en signo sacramental de la entrega a Dios. En la visión cristiana, el hombre es una unidad inseparable de materia y espíritu. No basta creer intelectualmente. La fe exige encarnar en gestos, obras, decisiones concretas la comunión con Dios. Simeón, con su cuerpo expuesto sobre la columna, proclamó esta verdad de manera silenciosa pero elocuente. Su oración continua mostraba que la mente puede elevarse a Dios, mientras que su sufrimiento físico revelaba que la carne no es obstáculo, sino medio de redención cuando se une al sacrificio de Cristo.
Su vida ilustra la dinámica de la gracia. Dios llama, el hombre responde con libertad y esa respuesta se concreta en un camino de santificación que transforma toda existencia. Simeón no fue un hombre que simplemente huyó del mundo, fue alguien que se ofreció al mundo como intercesor. Su ascetismo, lejos de ser egoísta, fue una forma de servicio. Desde su columna sostenía a las comunidades en la fe, exhortaba la conversión y recordaba la centralidad de lo eterno. En clave escatológica, Simeón representa el destino de la Iglesia, elevada en medio del mundo, señalando hacia lo alto, viviendo ya como anticipo de la Jerusalén celestial. Su vocación radical desvela que la verdadera humanización no consiste en acumular bienes o placeres, sino en configurarse con Cristo, el hombre perfecto. Reflexionemos. La figura de San Simón el Estilita interpela profundamente nuestra época. A primera vista, su vida puede parecer excesiva o incluso incomprensible. ¿Qué sentido tiene pasar así 4 décadas sobre una columna? Sin embargo, al contemplar su testimonio, desde la antropología cristiana, descubrimos que su vocación radical es una respuesta profética a los mismos dilemas que aún hoy nos aquejan. El ruido que ahoga el silencio interior, la idolatría del poder y el placer, la dificultad para mantener la oración constante en medio de ocupaciones y el olvido de lo eterno en un mundo volcado a lo inmediato. La virtud central de Simeón es la perseverancia humilde en la oración y en la penitencia. No buscó gloria humana ni protagonismo, aunque las multitudes lo rodearan. Buscó a Dios con un corazón indiviso. Su ejemplo revela que la fidelidad en lo pequeño, repetida día tras día, construye una grandeza espiritual que trasciende los siglos. En un tiempo como el nuestro, donde la inmediatez y la comunidad son valores dominantes, Simeón nos recuerda que el camino de la santidad exige disciplina, renuncia y constancia. Su santidad, además, ilumina la vocación cristiana en todas las formas. Para los consagrados, su radicalidad inspira a vivir con autenticidad los votos de pobreza, castidad y obediencia, recordando que son signos escatológicos que señalan la vida eterna. Para los sacerdotes, su papel de intercesor muestra la esencia de su ministerio, estar en medio del pueblo y a la vez elevado hacia Dios, mediando con oración y sacrificio. Para los laicos, Simeón nos enseña que la oración constante y el desapego interior no son privilegio de unos pocos, sino caminos accesibles a todos los bautizados que deseamos vivir en coherencia con la fe. Desde una perspectiva social, la vida de Simeón denuncia la tentación de absolutizar lo político o lo material. En un imperio donde la Iglesia corre el riesgo de confundirse con las estructuras de poder, él recordó que la verdadera autoridad no se impone por la fuerza, sino que brota por la santidad de vida. Su figura es una verdadera advertencia para nuestro tiempo. Ninguna ideología, por más seductora que parezca, puede ocupar el lugar de Dios. Su columna, firme, inmutable, es símbolo de la fe que no se doblega ante las modas ni los intereses pasajeros. El llamado que Simeón dirige hoy a los cristianos es claro: perseverar en la oración, incluso en el silencio y la soledad, renunciar a lo superfluo para vivir en lo esencial, testimoniar la fe de manera visible y coherente en medio de una sociedad secularizada. Nos invita a preguntarnos: ¿qué columna me pide Dios en mi vida? El camino de Simeón no es un modelo que deba repetirse en sus formas extremas, sino en su espíritu. Lo esencial es vivir con coherencia, elevando la mente y el corazón hacia Dios en medio de las circunstancias concretas de cada día. En conclusión, San Simón el Estilita nos recuerda que la verdadera humanización se alcanza solo en Dios. Su vida, aparentemente desproporcionada, es en realidad una parábola encarnada de la fe. El hombre se eleva sobre el mundo no para despreciarlo, sino para orientarlo hacia lo alto. Su columna sigue siendo hoy un signo que nos interpela. ¿Dónde está puesta nuestra mirada? ¿En lo terrenal que pasa o en lo eterno que permanece? Muchas gracias por llegar hasta aquí. Que Dios los bendiga y la Santísima Virgen de Guadalupe interceda por nosotros.